Hola, bienvenidos a la unidad número 1 del segundo ciclo de la carrera de Medicina Tradicional China. En esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de glosodiagnosis, diagnóstico por la lengua. Una característica fundamental de la glosodiagnosis es que su estudio se basa en la somatotopía. Esto significa estudiar al cuerpo humano a través de la lengua. Existe un microcosmos dentro del macrocosmos. El hombre es un microcosmos dentro del universo. A su vez, cada parte del cuerpo es un microcosmos dentro del microcosmos. De allí que se habla de microsistemas diagnósticos y terapéuticos. Tanto la fisioterapia, cranioterapia, auriculoterapia, reflexología manual, reflexología podal, diagnosis en el abdomen, microsistema de la columna vertebral y la hidrología son todos microsistemas. Hay microsistemas que son diagnósticos y otros terapéuticos, o ambos, como es el tema de la auriculoterapia. Vamos ahora a pasar a una serie de ítems a tener en cuenta en todo lo que es la diagnosis. Empecemos por el tema de la iluminación. Esta debe ser natural preferentemente, o luz fuerte. Una buena iluminación es indispensable. La mejor luz siempre es la luz natural. La artificial no siempre es la adecuada, por la sencilla razón que hace que el color de la lengua vire a algún otro tono. Es indispensable examinar la lengua lo más cerca de una ventana. Si no tenemos otra posibilidad más que la luz artificial, una luz fuerte es preferible a una luz débil. Como segundo factor a tener en cuenta es la extensión de la lengua. Esta no tiene que estar más de 15 a 20 segundos. Una extensión prolongada tenderá a enrojecerla mucho más rápido en la punta. Si necesitamos un examen más prolongado, le pedimos a la persona que meta la lengua hacia adentro, cierre la boca y entonces que la saque de nuevo. Esto puede hacerse varias veces sin que afecte al color de la lengua. Como tercer punto a tener en cuenta, se le debe pedir al paciente que le saque la lengua sin fuerza, de manera normal, sin tensión. Esto es importante ya que al usar demasiada fuerza para extender la lengua, cambiaría su forma y se volvería más roja. Un tema importante a tener en cuenta es el efecto que pueden generar los medicamentos en el cuerpo de la lengua. Estos pueden afectar la apariencia de la lengua. Es importante preguntar si están consumiendo alguno de ellos. Los medicamentos afectan rápidamente a la lengua, generalmente provocan que la lengua se pele en pequeñas extensiones, es decir, la saburra, se exfolia, se desprende en pequeñas áreas. Un ejemplo de esto es el efecto que generan los antibióticos en el cuerpo de la lengua. Los antibióticos suelen herir el yin de estómago, provocando justamente pequeñas áreas desprovistas de saburra. Si se tomó medicamento, el diagnóstico no es confiable. Habrá que basarse en el interrogatorio. Pasemos ahora a nombrar algunos de los medicamentos más comúnmente consumidos y sus efectos posibles. Antiinflamatorios. Estos causan la apariencia de puntos rojos y hacen que el cuerpo de la lengua sea más delgada después del uso prolongado durante varios años. Los broncodilatadores, por otro lado, pueden hacer que la punta de la lengua se vuelva roja después de un uso prolongado y continuo. Asimismo, los corticoides hacen que la lengua se vuelva roja e hinchada después de cerca de un mes de administración. Otros medicamentos muy habitualmente consumidos son los diuréticos. Estos eliminan los fluidos corporales drásticamente y pueden por lo tanto causar deficiencia de yin. Esto sucede cuando el uso es prolongado durante varios años. Finalmente, los antineoplásicos, que la mayoría de las drogas son citotóxicas usadas en el tratamiento de enfermedades malignas como el cáncer, provocan que la lengua desarrolle una saburra parda y gruesa e incluso seca y negra.
Como quinto punto a tener en cuenta, debemos destacar que todo lo que tire la lengua enmascara el diagnóstico. En este caso nos estamos refiriendo a los alimentos, además. El té, el café, los caramelos, los picantes y los ya mencionados antibióticos son elementos importantes en el enmascaramiento de los signos a observar en la lengua. Debemos asegurarnos que el paciente no haya comido este tipo de alimentos antes del examen. Los alimentos especiados, tales como los encurtidos, pimienta de cayena o curry, tenderán a enrojecer la lengua durante un corto periodo después del consumo. El humo del tabaco tiende a poner a saburra lingual amarilla. Los antibióticos, como ya mencionamos, en particular consumen el yin. La lengua en este caso se volverá roja y pelada. Como sexto y último punto a tener en cuenta, tenemos que decir que los efectos de la lengua aparecen 2 o 3 días después de la administración y persisten cerca de 2 semanas después de que se haya dejado de tomar. Topografía de la lengua. Pasemos ahora a detallar cada una de las zonas referidas a órganos y vísceras. Empezamos por la punta de la lengua. Esta zona es propia del corazón. La zona comprendida entre el centro y la punta es correspondiente al pulmón. La zona del centro del cuerpo de la lengua es dominio del estómago y del vaso. Los laterales son dominio del hígado a la izquierda y de la vesícula biliar a la derecha. Y la base, o sea la raíz, es correspondiente al riñón, intestino grueso, intestino delgado y vejiga. Por otro lado, si dividimos a la lengua desde el extremo hacia la raíz, podemos encontrar la división en los TR, siendo el TR superior correspondiente a la zona de la punta, la zona central, el TR central, medio, y la zona de la base, la raíz, será el TR inferior. A continuación, pasaremos a describir las características a observar en la lengua. Comenzamos por el brillo. El brillo nos indica el buen estado de salud. El examen cuidadoso de la base de la lengua es de particular importancia. Si ésta tiene un buen color brillante, el pronóstico es bueno, sea cual sea la enfermedad. Color. Es la más importante de las características a observar. Se refiere al color de la lengua en sí mismo, debajo de cualquier saburra. El color del cuerpo de la lengua es el más importante de los aspectos de observación. Casi siempre refleja el verdadero estado del organismo, sin considerar las condiciones pasajeras como aquellas que resultan de un esfuerzo físico o un trastorno emocional. A veces los síntomas y signos son contradictorios. En esos casos, el color del cuerpo de la lengua es el indicador definitivo del diagnóstico. Forma. La forma nos habla de cómo están los órganos internos, el ki y la sangre. Aquí observamos si la lengua está delgada o hinchada, larga o corta, y si partes específicas de la lengua están además hinchadas. Otro aspecto muy importante a observar es el estado de la saburra. Esta debe ser observada desde la punta hacia la base. El color nos habla de la presencia de frío o calor. Por último, la humedad. Ella nos va a hablar y nos va a dar una idea del estado de los fluidos corporales. Más adelante pasaremos a describir más en detalle cada una de dichas características. A continuación pasaremos a describir las características de una lengua en su estado armónico. Comenzando con el brillo, este debe ser un color vivo, particularmente en la raíz. Con respecto al color, el rojo debe ser pálido. Es roja porque es el corazón quien aporta la suficiente sangre. A la lengua se la considera el brote del corazón. El yanqui se desplaza libremente
y lleva la sangre hasta la lengua. El que sea rojo pálido es debido a que la lengua también recibe el aporte de los líquidos que provienen del estómago. La tercera característica es la forma. La forma de una lengua armónica de estado de salud armónico debe ser flexible, ni demasiado floja ni rígida, sin grietas. Al sacarla, ésta no debe estremecerse ni temblar. Tampoco debería estar hinchada ni delgada y sin úlceras. La cuarta característica es la saburra. Esta debe ser delgada y blanca. Esto es indicativo de un buen funcionamiento en la digestión. También es normal que sea muy gruesa en la base, más que en cualquier otro sitio. Finalmente llegamos a la humedad. Esta debe ser ligeramente húmeda, ni demasiado seca ni demasiado mojada. Comenzamos ahora a describir más detalladamente cada una de ellas. Empezamos por el color. Como ya mencionamos, es la característica más importante a observar. Refleja el estado de los órganos yin, la sangre y el ki nutritivo. Al observar el color del cuerpo de la lengua en sí misma, esta refleja casi siempre el verdadero estado del organismo. Es indicador definitivo del diagnóstico ante signos y síntomas contradictorios. Es importante también el diagnóstico a través de las 8 reglas. El color debe ser normal, ni muy roja ni muy clara. Cuando observamos una lengua roja, esta siempre es indicativa de calor, como estado patológico. Cuando la lengua roja presenta saburra, esto es un signo de plenitud. En el caso que no la presente, tendremos calor por insuficiencia. El color rojo puede estar en todo el cuerpo de la lengua o desplazado de algún sector. Cuando el color rojo se ubica en el centro o en la zona central de la lengua, esto corresponde al vaso y estómago. Si el centro es rojo y el resto de la lengua tiene un color normal, es indicativo que hay calor en la zona del recalentador medio, o sea, vaso, estómago, o fuego en el estómago. Los síntomas en este caso van a ser y estar relacionados con el estómago, o sea, va a haber quemazón en el epigastrio, sed, estreñimiento, los labios van a estar secos, hinchazón, dolor en las encías, orina oscura y hasta puede haber fiebre. Otros síntomas de calor pueden llegar a ser la presencia de cara y ojos rojos. Cuando el color rojo es más subido de tono, o sea, llegando a un púrpura, y se ubica en el centro, ya estamos hablando de un estancamiento de sangre en el estómago o éstasis de sangre. En estos casos los síntomas van a ser más agudos. El dolor va a ser más agudo y punzante en el epigastrio. Puede llegar a haber vómitos de sangre oscura y sangrados de encías. En el caso que los lados estén rojos en el cuerpo de la lengua y además estén más ligeramente hinchados, es indicativo de un problema de yang de hígado o fuego de hígado. Esta patología aparece por problemas emocionales generalmente, prolongados sobre todo como cólera o resentimiento. En estos casos los síntomas van a abarcar desde la irritabilidad, enojo fácil, cefaleas, aturdimiento, sabor amargo en la boca durante el día, estreñimiento, lengua roja con lados rojos siempre es indicativo de esto. Este tipo de lengua no debe confundirse con la que tiene los lados hinchados en una superficie más amplia y el color del cuerpo de la lengua es generalmente normal. Esto sería indicativo de una insuficiencia crónica de ki de vaso o de yang de vaso y estará acompañada con síntomas de vaso. Cuando el color rojo se encuentra en el centro y además está pelada, estamos hablando ya de una insuficiencia de yin de estómago. Los síntomas que acompañan este tipo de síndrome va a ser boca seca, quemazón en los labios, sed con necesidad de beber bebidas tibias o de beber pequeños sorbos de agua, heces secas, sequedad en la garganta, dolor del epigastrio. La insuficiencia de yin de estómago suele preceder a la insuficiencia de yin de riñón, que conlleva una lengua completamente roja y pelada. En este caso, los síntomas van a ser más abarcativos. Van a haber mareos, acúfenos, vértigos, mala memoria, sordera, transpiración nocturna, boca seca por la noche,
dolor lumbar, dolor óseo, estreñimiento y orina poco abundante. Cuando el color rojo oscuro se traslada a la base de la lengua, o sea, a la raíz, esto es raro de observar únicamente en la base porque es indicativo de la insuficiencia del yin de riñón aislada. El yin de riñón es la base de todas las energías yin del cuerpo. Cuando el yin del riñón está insuficiente, el yin del cuerpo estará insuficiente y la lengua estará roja pelada en todo el cuerpo de la misma. Ahora, si toda la lengua está roja y la base está más roja y pelada, esto es indicativo de una insuficiencia de yin de riñón con preponderancia de fuego por insuficiencia del riñón. Los síntomas que acompañan van a ser el enrojecimiento de los pómulos, agitación mental, sudor nocturno, fiebre vespertina, insomnio, orina escasa y oscura, sequedad en la garganta durante la noche, heces secas, deseo sexual excesivo, como los más importantes. También podemos encontrar una lengua roja y húmeda. Esto es habitual en signos de calor. También estará seca porque el calor tiende a consumir los líquidos orgánicos. Sin embargo, no es raro encontrar lenguas rojas y húmedas. Esto responde cuando hay calor a nivel del ki nutritivo y hay acúmulo de humedad. Esto se da cuando hay un exceso de yang de hígado o fuego hepático. Además, habrá una insuficiencia de ki de vaso. Pero también puede darse que el hígado invada el vaso, generando insuficiencia yang de vaso. Una lengua roja que está ligeramente húmeda nos indica que el calor no ha estado presente en el organismo el tiempo suficiente para agotar los líquidos, y esto es un buen signo. Por otro lado, podemos encontrar una lengua roja y seca. Cuando la encontramos con saburra, es indicativo de calor interno. La sequedad se debe al consumo de los líquidos orgánicos por calor. Esto nos habla de plenitud. Cuando en cambio se encuentra sin saburra, hay insuficiencia. Esta va a ser de yin, con agotamiento de los líquidos orgánicos y calor por insuficiencia de yin de riñón. Pasemos ahora al color de la lengua púrpura. Esto es indicativo de estancamiento de sangre. Una lengua no se convierte en púrpura hasta después de largo tiempo de evolución de un proceso patológico. Existen dos tipos. Está la púrpura azulada, que es la evolución de una lengua pálida cuyo estancamiento se debe por frío, generalmente insuficiencia de yang antiguo con frío interno. En este caso los síntomas van a ser escalofríos, frialdad en los miembros, labios azulados, dolor abdominal, heces blandas, orina clara y abundante. Por otro lado podemos encontrar una lengua púrpura rojiza. Esta será de la evolución de una lengua roja con calor en la sangre que produce coagulación y como consecuencia se estanca. Los síntomas en este caso van a ser dolores fijos y punzantes, menstruaciones con sangre púrpura oscura y coágulos, y dolores que se agravan por la noche. Pasemos por último a describir las características de una lengua cuando ésta es de color pálido. Abarca matices que van desde ligeramente pálida, normal, hasta casi blanca. El grado de palidez nos indica la gravedad del pronóstico. En general, la palidez puede deberse por insuficiencia de sangre o por insuficiencia de yang. Los síntomas en el caso de insuficiencia de sangre van a ser entumecimiento, mareos, vértigo, problema de memoria, rostro pálido sin brillo, insomnio, menstruaciones escasas, lengua seca, y es mucho más común en las mujeres. En el caso que nos encontremos en insuficiencia de yang, los síntomas van a ser frío interno, escalofríos, heces blandas o acuosas, rostro blanco y brillante y lengua mojada. En una insuficiencia de sangre, la lengua puede ser pálida y delgada. Esto es indicativo de insuficiencia de sangre y líquidos corporales. Cuando es pálida y seca, hablamos de insuficiencia de sangre y líquidos corporales. Ambos están ligados. No llegan a almacenarse en la lengua y es muy común en las mujeres pudiendo llevar
hasta la infertilidad en los casos más graves. Brillo. Siempre es indicativo de estado de salud. Una lengua brillante nos está hablando de un buen pronóstico, cualquiera sea su enfermedad. En cambio, cuando la encontramos sin brillo y la base sobre todo oscura, es un mal pronóstico. Como regla general, siempre hay que estar atento a la observación de las características en la base de la lengua. Pasemos ahora a describir otro de los atributos, la forma. Después del examen del color del cuerpo de la lengua, la observación de su forma es el segundo aspecto más importante del diagnóstico por la lengua. Por regla general, la lengua normal suele ser levemente más fina en la punta, ni demasiado hinchada ni delgada, flexible sin ser flácida, su superficie está exenta de fisuras y se puede sacar fácilmente, no se mueve ni tiembla involuntariamente, ni tampoco encontramos signos de rigidez ni móvil. La forma de la lengua nos habla de cómo están los órganos internos, el ki y la sangre. Podemos hallarla de diferentes formas, delgada, hinchada, larga, cortas y partes específicas hinchadas. Los rasgos a analizar en la superficie pueden ser tanto de fisuras como de úlceras. La textura del cuerpo de la lengua, a observar la extensión y la flexibilidad del cuerpo. También podemos encontrar movimientos involuntarios. Estos pueden ser de estremecimiento, de temblor, movimiento hacia un lado, de un lado hacia otro, enrollamiento en cualquier dirección. Siempre para realizar una correcta interpretación debe hacerse en referencia a su color. Pasemos a describir los signos a encontrar en una lengua delgada. Una lengua delgada se entiende por más delgada que lo normal y parece estrecha a su consistencia y espesor. Si las encontramos delgadas y pálidas, estamos hablando de la insuficiencia de sangre. Por otro lado, las delgadas y rojas nos van a dar información sobre la insuficiencia de yin. Un cambio en la forma indica un aumento en la gravedad. Cuando las hallamos rojas y peladas, habrá una insuficiencia de yin. Y roja, delgada y pelada nos estará hablando de una gravedad en el pronóstico. Hinchada. La lengua hinchada refiere al espesor de la misma. Cuando hay muchos líquidos que ocupan la lengua, estamos hablando de una deficiencia de yang qi. Es más frecuente que la delgada. También podemos encontrar la hinchada en los laterales. En este caso la hinchazón es grande y gruesa y es más concentrada en la parte media. En este caso estaremos hablando de una deficiencia de qi o yang qi de vaso. Bordes húmedos también pueden encontrarse. Hinchada en los bordes. Este tipo de hinchazón indica subida de yang hepático o fuego de hígado. En este caso el cuerpo de la lengua será completamente rojo oscuro o púrpura, si es que hay estancamiento de sangre. Las encontramos también hinchadas en la punta. Esto es indicativo de que el corazón está alterado. El color del cuerpo de la lengua puede ser normal e hinchada. Estamos hablando entonces de una insuficiencia de ki de corazón. Los síntomas en este caso podrán abarcar desde respiración corta, lengua y labios pálidos, palpitaciones, inquietud mental, poco hablar de la persona. Si la lengua es roja o rojo oscuro y la punta hinchada, esto es indicativo de fuego de corazón. La punta suele estar más roja. En este caso los síntomas van desde verborragia, insomnio, cara roja, mucha sed, sensación de calor y confusión mental. Cuando encontramos al pulmón como órgano clave, estamos hablando de que lenguas hinchadas entre la punta y el centro, obviamente en la zona respecto del corazón. Aquí el cuerpo puede ser normal y la hinchazón ilimitada al área del pulmón. El cuerpo está hinchado totalmente con hinchazón más marcada en la zona del pulmón. En ambos casos los colores de la lengua pueden ser normal o pálido. También están las llamadas lenguas martillos, son aquellas que están hinchadas de la mitad hacia abajo, o sea, hacia la punta.
En este caso estamos hablando de la insuficiencia grave de vaso y estómago. Pasemos ahora a describir las lenguas de tipo larga. En este caso es cuando es estrecha pero no llega a ser delgada en espesor. Sobresale más que una lengua normal y por esto la base es más visible. Cuando el paciente saca la lengua puede verse el fondo perfectamente. En principio una lengua larga indica calor. En este caso será roja, calor en el corazón. Tendrá tendencia constitucional a problemas de corazón. También las podemos hallar largas, rojas, con punta más roja. En este caso, el fuego en el corazón está más instalado y puede haber también flema en el corazón. Una persona que tenga este tipo de problemas tendrá tendencia a extender y retirar frecuentemente la punta de su lengua como lo haría una serpiente. Los síntomas acompañan son insomnio, agitación mental, incoherencias mentales, risa incontrolada, rostro rojo, boca seca, sed, orina oscura y amarilla. Lenguas cortas. Estas serán contraídas, prácticamente no pueden salir de su boca cuando se le pide al paciente. Puede ser por excesos o deficiencia, también por frío interno que contrae los músculos y tendones, y por un calor en exceso que consume los líquidos y evita la flexibilidad de la lengua. En este caso será seca, pálida y roja. Encontramos también a las lenguas rígidas. Estas han perdido su soltura y flexibilidad. Parecen duras y no se pueden mover libremente. Puede darse por una enfermedad crónica, con una lengua roja o roja oscura. La rigidez de dicha lengua indica que un calor intenso ha dañado los líquidos orgánicos y lleva a la malnutrición de tendones, músculos y canales. Habrá problemas de rigidez muscular general. Estas son lenguas sin flexibilidad debido al calor interno, que es cuando el calor invade el pericardio. Los síntomas van desde afasia, delirio, y las causas pueden ser enfermedades crónicas que consumen los líquidos y no nutren ni tendones ni músculos. Pasemos ahora a describir las lenguas flácidas. Estas serán blandas, no son flexibles y no se mueven fácilmente. Se debe a falta de aporte nutritivo por insuficiencia de líquidos orgánicos. Pasemos ahora a describir las superficies de los cuerpos de la lengua. Las fisuras. La lengua con fisuras se ve frecuentemente en la práctica clínica. Las fisuras en la superficie de la lengua se parecen a las que aparecen en el suelo después de un largo periodo de sequía. Pueden presentarse como líneas apenas visibles o como fisuras extremadamente profundas. Algunas veces una lengua muy flácida puede ser tan blanda que presenta un aspecto ajado con arrugas superficiales. Es importante no confundir estas arrugas con las fisuras. El significado clínico de las fisuras dependerá de el color del cuerpo de la lengua, de la localización de las fisuras, de su forma y de su profundidad. Podemos encontrar fisuras poco superficiales con o sin saburra. La fisura representa el comienzo en la falta de líquidos, sequedad, pérdida de líquidos orgánicos o pérdida de yin. Cuanto más superficiales son las fisuras, más benigna es la enfermedad. En cambio, cuanto más profundas y numerosas, más grave será. Están de varios tipos. Tenemos a las largas y horizontales. Estas expresan habitualmente una insuficiencia de yin y se encuentran casi siempre en lenguas rojas sin saburra. Cuando el color del cuerpo es rojo, estamos hablando de una deficiencia de yin. Por otro lado, cuando el cuerpo de la lengua es normal, estamos hablando de estómago o pulmón. Cortas y horizontales. A menudo en algunas lenguas rojas sin saburra se las puede encontrar. El color del cuerpo es rojo, en este caso hablaremos de una deficiencia de yin de estómago. Están las fisuras juntas, que se encuentran formando como un banco de hielo. Están más cerca del pulmón, en personas mayores. Las encontramos del estilo irregulares, que son las más comunes. En este caso el color del cuerpo es normal,
y hablamos de una deficiencia de yin de estómago, puede ser el primer estado en una insuficiencia de yin general. Fisuras transversales en los bordes, en la zona de vaso y estómago. Esto es indicativo siempre de una insuficiencia de Qi o de Yin de vaso, que existen desde hace mucho tiempo. Se las puede hallar en los bordes a nivel del tercio medio de la lengua. Fisuras verticales y centrales. Son fisuras largas, poco profundas, en la línea media y en su tercio central. Están las fisuras que las podemos encontrar hasta la punta. En este caso lo haríamos una deficiencia congénita de corazón. Dicho diagnóstico no es definitivo y dependerá del interrogatorio correspondiente. El color sería normal y también depende de la profundidad de las fisuras. Fisuras transversales detrás de la punta. Una o dos fisuras formando ángulos de 45 grados justo detrás de la punta en la zona correspondiente al pulmón. Indican antecedentes patológicos pulmonares como una neumonía en la infancia, tuberculosis pulmonar o tendencia a una insuficiencia de yin de pulmón. Y por último tenemos a las fisuras profundas, central, con otras pequeñas fisuras. Cuando el color del cuerpo es rojo, oscuro, sin saburra, estaríamos hablando de la insuficiencia extrema de yin de riñón, con gran sequedad del cuerpo de la lengua. Las causas: fatiga, malos hábitos alimenticios, problemas emocionales y estrés. En el caso de que encontremos lenguas que son difíciles de retraer, estamos hablando de una lengua totalmente extendida. Las podemos encontrar extendidas, rígidas y secas. En este caso estamos hablando de una retención de un exceso de calor interno, normalmente en el hígado o en el corazón. Rígida a causa de viento y seca a causa del calor. Extendida, larga y rojo oscuro. En el caso de un paciente inconsciente, delirando, con risa sin razón. En este caso hablaríamos de acumulación de flema, fuego en el corazón. Y por último encontraríamos las extendidas y entumecidas. Aquí claramente estamos hablando de una insuficiencia de Qi, normalmente de corazón. En el caso de encontrarnos con lenguas desviadas, esta es cuando no sale recta, sino que se desvía de un lado hacia otro o preferentemente hacia un lado. Es típico de viento externo. Puede invadir los canales de la cara, provocando parálisis facial con desviación de la boca, imposibilidad de levantar el párpado y a veces desviación de la lengua. Las causas en general van desde una insuficiencia de riñón con una hiperactividad de hígado hasta una insuficiencia de sangre de hígado. Esto puede ser provocado por viento hepático, viento interno, en este caso viento de hígado, la lengua sería púrpura, rojiza y desviada. Y un ataque de viento, invasión de los canales por viento, tendríamos una lengua pálida y desviada. Las hallamos también las lenguas temblorosas. Aquí los movimientos son rápidos y de débil amplitud cuando están fuera de la boca. Las entumecidas, siempre en relación con la falta de sangre y de Qi nutritivo que no nutre la lengua. Y por último, para ir terminando, las enroscadas, siempre es indicativo de calor de corazón. Pueden ser enroscadas hacia arriba o hacia abajo, siempre nos habla del corazón. Enroscada hacia arriba es calor por exceso, plenitud. Enroscada hacia abajo, calor por insuficiencia, obviamente deficiencia. Pasemos ahora a hablar de la saburra. Las funciones digestivas dependen del vaso que transporta y transforma los alimentos y del estómago que se encarga de fermentarlos y madurarlos. Para la medicina china este proceso se lo considera como el de un caldero que a la vez se combina y asocia a la humedad, que para los chinos es lo turbio. En el proceso de la digestión, una pequeña parte de esa turbidez sube la lengua para formar la saburra. Por ello su presencia en la lengua nos indica un buen funcionamiento del vaso y sobre todo del estómago. La saburra es la manifestación del Qi de estómago. La saburra lingual normal suele ser fina, blanca y ligeramente húmeda. Es fina ya que solo una pequeña parte de lo turbio sube del estómago por el proceso de la digestión. Una saburra demasiado fina o ausente indica una alteración severa de las funciones digestivas del estómago.
La saburra es espesa si cubre la totalidad de la superficie de la lengua hasta el punto que no se puede distinguir el color del cuerpo de la lengua por debajo. El estómago es el origen de los líquidos. Una saburra ligeramente húmeda nos indica un estado normal de los líquidos del estómago. Al estómago no le gusta la sequedad y cuando la tiene se ve afectado el aporte de los líquidos al conjunto del organismo. Por el contrario, si el estómago no digiere correctamente la comida, éstas se acumulan y la saburra puede volverse demasiado húmeda. La saburra debe ser más delgada en la punta y los bordes, ligeramente más espesa en el centro y todavía más espesa en la base. Como la saburra refleja el estado del estómago, es normal que esté ligeramente más espesa en la raíz, que es la zona que le corresponde a los intestinos que intervienen en el proceso digestivo, ya que estos se encargan de lo impuro. Esa turbidez natural se refleja como una saburra más espesa en la base. Saburra y factor patógeno externo. El espesor de la saburra es proporcional a la intensidad de este. En un ataque por viento frío, al comienzo la saburra puede ser más marcada en el tercio anterior o quizás en los bordes de la lengua. Estas dos zonas corresponden al exterior. Si el factor patógeno penetra más profundamente, la saburra puede desplazarse hacia el centro de la lengua y en este periodo se volverá más espesa. La saburra también puede cambiar de color y pasar de blanco al amarillo, indicando que el viento frío externo se ha transformado en calor interno. Pasemos a describir qué sucede en el caso de una invasión por viento frío. En un estado inicial, la saburra será fina y blanca, indicando la presencia de frío. También puede estar ligeramente húmeda, reflejando que está alterada la función del pulmón por el viento frío en el exterior. La saburra puede ser más marcada en el tercio anterior o en los bordes, ya que el frío se encuentra en la parte externa del cuerpo. Los síntomas pueden ser de cefaleas, rigidez en el cuello, dolor corporal, ausencia de sed, escalofríos, febrícula y aversión al frío. En el caso de invasión por viento-calor, la saburra cambiará a color amarillo, indicando la presencia de calor. También puede ser ligeramente seca en la medida que el calor tienda a secar los líquidos orgánicos. Como en el caso del viento frío, la saburra puede ser más marcada a nivel del tercio anterior o de los bordes. En los niños puede presentarse puntos rojos en la misma zona, indicando la virulencia del factor patógeno. Los síntomas que acompañan van a ser de cefaleas, dolor de garganta, hinchazón de amígdalas, dolores corporales, sed, ligera transpiración, escalofríos y fiebre alta. En el caso de calor estival, contrariamente a los demás noxas externas que se dan en cualquier estación, esta solo ocurre en verano. En el estado inicial, la saburra es fina y amarilla, indicándole la presencia de calor. También será seca, ya que el calor lesiona los líquidos del cuerpo. Los síntomas que acompañan van desde aversión al frío, transpiración profusa, cefaleas, labios secos y sed. Recordemos que el frío también puede atacar directamente al estómago, al útero y a los intestinos sin que se manifieste previamente en la parte externa del cuerpo. En este caso la saburra lingual, en cada uno de los casos será espesa, indicando la intensidad del factor patógeno, ya que se encuentra ya en el interior. Será blanca por el frío y posiblemente húmeda, indicando la obstrucción por el frío de los movimientos fisiológicos de los líquidos orgánicos. Es importante destacar que aunque el frío sea de origen externo, penetra directamente en el interior, manifestándose como frío interno. Este cuadro es diferente al de invasión por viento frío que atraviesa los niveles externos del cuerpo antes de penetrar en el interior. Los síntomas varían según la localización del frío. El primer signo va a ser el dolor, o bien epigástrico, con vómitos y náuseas, o bien abdominal con diarrea, según el frío se localiza en el estómago, en el intestino o en el útero. En la mujer puede aparecer dolor abdominal y diarrea durante la menstruación, acompañada de dismenorrea. Esta va a ser intensa y la sangre menstrual va a contener coágulos.
Y de esta manera hemos llegado al final de esta unidad. Mi nombre es Federico Nicosia y nos encontramos en una próxima oportunidad. A continuación, les dejo un cuestionario donde podrán hacer un repaso de los temas tratados en este video. Muchas gracias.